trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Bien, mis amigos y mis hermanos, quiero compartir con ustedes este espacio que quiero titular de aquí en adelante Sola Escritura, porque procuraremos usar las Escrituras para aprender lo que parece confuso pero que es sencillo si solamente nos basáramos en las Escrituras. Y en este momento hablaremos del verdadero reposo, del reposo de Dios, y vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4 se encuentra una exposición del reposo de Dios, que tiene un prólogo en el capítulo 3, desde el versículo número 7 hasta el 19, donde se centra en la historia de Israel en el desierto. Es una historia que, según relata el escritor inspirado de Hebreos, fue una historia de incredulidad, endurecimiento, donde el pueblo tentó a Dios porque no creían en Él, no confiaban en Él, y en una parte dice que vagaban en su corazón y nunca conocieron sus caminos. Algunos piensan que lo que le pasó a Israel no tiene importancia para nosotros, pero el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo desde el 1 hasta el 11, cuenta un resumen también de los hijos de Israel por el desierto y concluye en el versículo 11 diciendo: estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En base a esta verdad que los apóstoles creían en sus días, es que el autor de Hebreos va a hablar del reposo de Dios. Y empieza en el versículo 1 de Hebreos 4 diciendo: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea el evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿A qué hace referencia el autor de Hebreos cuando menciona estas palabras? Porque habla de que los que hemos creído entramos en el reposo y lo compara con el juramento que Dios hizo de que Israel no entraría en su reposo. ¿A qué se refiere? Bueno, los hijos de Israel conocían un día de reposo, el día sábado. Ellos han guardado el sábado por mucho tiempo, pero ¿han reposado en Dios? Muy seguramente no. Dios dice que no, porque no creyeron en su palabra, fueron desobedientes. ¿Por qué fueron desobedientes? Porque fueron incrédulos. Es bastante interesante notar que Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algunos dicen: para mí el reposo es Jesús, y yo digo: amén, alabado sea Dios. Jesús es el reposo de los creyentes. Y Él dice cómo lo hallamos. Él dice que yendo a Él, y al ir a Él, debemos aprender de Él su mansedumbre y humildad, y así es como entramos en el reposo que Él nos quiere entregar. Entonces, es cuando el autor de Hebreos nos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Si yo creo lo que Jesús dice, entonces entro en ese reposo. Israel no creyó lo que Dios decía. Dios hizo muchas maravillas para que ellos creyeran en Él, pero ellos no creyeron. Y como no creyeron, Dios dijo a la orilla de Canaán, cuando llegaron a Cades Barnea, que no iban a entrar, que iban a perecer en el desierto, y durante 40 años vieron sus obras. Pero fue la siguiente generación de Israel la que entró en la tierra prometida, porque la generación primera no entró por causa de incredulidad. Entonces el versículo 4 de Hebreos 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Por qué lo cita? Porque Israel conocía estas palabras. Israel sabía que Dios en el principio había hecho los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo día reposó. Y ellos habían conmemorado el séptimo día como día de reposo, porque así lo había hecho Dios desde el principio, desde la creación. Pero aunque conocían ese día sagrado, no reposaban en la fe en Dios. Por eso dice el versículo 5: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 6 de Hebreos 4 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, es decir, los primeros que recibieron el evangelio fueron los israelitas, por así decirlo. Aquí dice que ellos fueron primeros que nosotros, pero no entraron en el descanso porque no obedecieron. Versículo 7 dice:
otra vez determina un día. ¿Cuándo es ese día? Dice hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí no está estableciendo un nuevo día de reposo. Aquí simplemente está diciendo: si hoy escuchas la voz de Dios, no te endurezcas como Israel, no seas incrédulo, no seas desobediente. Y ese hoy es un permanente hoy, es un presente permanente. No está hablando de un día de reposo en especial, sino de un momento en el que Dios habla, y Dios habla todos los días, nos habla en el presente, y si Dios nos habla hoy, no debemos endurecer nuestro corazón. El versículo 8 de Hebreos 4 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y aquí algunos se equivocan al decir que Dios está hablando a través de este escritor inspirado de un día de reposo nuevo, de otro día que no sea el sábado. Quien dice eso no conoce las escrituras, porque Josué no tiene que ver con el sábado. Josué está directamente relacionado es con el reposo en la tierra prometida de los enemigos de Israel. Josué, y voy a citar Josué capítulo 21, versículo 43 y 44, donde Josué dice que fue Dios, aunque Dios lo dio, fue a través de Josué, y Josué dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Es decir, este es el reposo que Josué le dio al pueblo de Israel. Como podemos ver, el reposo que Josué le dio a Israel consistió en recibir la herencia de la tierra prometida y además ser librados de sus enemigos. Hoy día sabemos por las Escrituras que la herencia prometida para nosotros es muy distinta. No es la tierra del Medio Oriente, allá entre el río Éufrates y el mar Mediterráneo, ni tampoco tiene que ver con ese solo sector, porque está escrito en Apocalipsis 21:7 que el que venciere heredará todas las cosas. Y Dios dice: y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y además, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos ya no son de carne y hueso como los de Israel. Israel estaba asediado por naciones que querían destruirlos. Hoy día, el apóstol Pablo dice en Efesios 6, como acabamos de leer, que los enemigos del pueblo de Dios no son de carne y hueso, son seres espirituales. Obviamente usa a agentes también humanos, pero quienes están principalmente interesados en la destrucción del pueblo de Dios son los espíritus rebeldes que fueron expulsados del cielo, que los llama aquí principados, potestades, gobernadores, huestes. Esos son nuestros enemigos. Y los enemigos del pueblo de Dios, y la herencia que Dios ha prometido, la nueva herencia, no nos la puede dar Josué, ni se la dio Josué al pueblo de Israel. Por eso es que dice Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Y cuál es ese otro día? Segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo nos explica en el capítulo 1, versículos 6 y 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Ahora dice aquí: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Jesús aparezca en la nube del cielo, como prometió que vendría otra vez, entonces será el momento de recibir la herencia y también de reposar de nuestros enemigos. Verdaderamente allí es el reposo. Quiere decir que el reposo al que se refiere el versículo 8 de Hebreos 4 es la herencia eterna en el día de la redención. No aquí en la tierra, aunque la tierra será la herencia de los mansos, según dijo Jesús. Esta tierra será habitada, está escrito en muchas partes de las Escrituras, pero esa herencia no se va a recibir sino hasta cuando Jesús venga y nos libre de nuestros enemigos y además nos entregue en posesión la herencia que Él nos prometió. Bien, el versículo 9 entonces continúa diciendo: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene un reposo. Todo el que pertenece al pueblo de Dios tiene reposo. Y su reposo, como ya hemos visto, es un reposo en el Maestro, en Jesús, en Dios. Y además es una preparación para el cielo, para la herencia que nos está prometida. Y quien se prepara de esta manera está en un buen camino. El versículo 10 de Hebreos 4 continúa diciendo: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y aquí es un poco más diciente. ¿Por qué? Porque si alguien dice, o si yo digo, que reposo en Jesús y que estoy esperando la herencia en el reino de los cielos y ser librado de mis enemigos, dice aquí
que si he entrado en el reposo, también debo reposar de mis obras. ¿Cómo? ¿Como mi iglesia dice? No. ¿Como el pastor diga? No. ¿Como lo diga el sacerdote? Tampoco. ¿Cómo? Dice, como Dios reposó de sus obras. Así es que yo debo reposar de mis obras. ¿Cómo reposó Dios de sus obras? Bueno, ya lo habíamos leído en Hebreos 4:4, donde dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? Estoy citando la Reina Valera del 60, donde no aparece el nombre de ningún día de la semana. Y por lo tanto, vamos a entender a qué día se está refiriendo como séptimo día. Y pues vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 16, en el versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Está escrito que Jesús resucitó el primer día de la semana, no el séptimo día de la semana. Y Mateo capítulo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ese fue el día que Jesús resucitó. Y según Mateo capítulo 28, versículo 1, Reina Valera del 60 dice que el primer día de la semana es pasado el día de reposo. Es decir, el primer día de la semana es cuando Jesús resucita, y todos sabemos que Jesús resucita un domingo. ¿Por qué sabemos eso? Una versión más anterior a la Reina Valera del 60 podríamos decir Reina Valera 1909, o otras versiones, aún versiones católicas, citan pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana. Es decir, el sábado está antes del primer día de la semana. El primer día de la semana es el que está después del sábado, valga la redundancia. Y después del sábado viene el domingo. Por eso sabemos por la Biblia que el primer día de la semana es domingo y fue cuando Jesús resucitó. Y algunos dicen que guardan el domingo en honor de la resurrección de Jesús. Y yo pienso que eso no es incorrecto, porque en verdad Jesús resucitó un domingo. El problema es que si yo quiero decir que el día de reposo es el domingo, no estoy conforme a la Escritura, porque la Escritura dice que el primer día de la semana, que fue cuando Jesús resucita, es apenas el primer día de la semana. Y Dios reposó el séptimo. Y si contamos a partir de aquí, el séptimo llega a ser el sábado, por la Escritura. Y es cuando Dios reposa, según Hebreos 4:4, y según Hebreos 4:10 dice que si yo he entrado en su reposo, también debo reposar de mis obras como Dios de las suyas. No como me diga el pastor, no como me diga el sacerdote, no como me diga mi iglesia, sino como Dios. Y en este caso, creo que Dios, su palabra, es suficiente autoridad para que hagamos lo que Él dice. Entonces, resumiendo, el que reposa por la fe en el Maestro, en Jesús, quien aprende su humildad, su mansedumbre, se está preparando para un reposo donde sus enemigos espirituales van a desaparecer, lo van a dejar de fastidiar para siempre, no va a haber más tentación, y además va a recibir una herencia eterna, que según Apocalipsis 21:7 es todas las cosas, todo lo que existe, y Dios mismo será nuestro Dios. Eso es una magnífica herencia. Pero dice que quien ha entrado en ese reposo, quien reposa en el Maestro y se prepara para la redención, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es decir, amigos y hermanos, este es el mandamiento de guardar el sábado en el Nuevo Testamento. Si yo reposo en Jesús y voy para el cielo, debo guardar mi reposo como Dios reposó de sus obras. Dios quiere que lo imite. Él guardó el séptimo día, Él reposó el séptimo día en el día de la creación, según Génesis 2:1-3 también. Entonces, y aquí Hebreos 4:4 lo repite, lo reitera, y Hebreos 4:10 dice que es algo complementario. Si yo reposo en Jesús, si yo entro en el reposo de Dios, naturalmente voy a reposar de mis obras, así como Dios reposó de sus obras, voy a imitarlo. Y el versículo 11 de Hebreos 4 concluye diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí tenemos que aclarar algo. ¿Por qué? Porque si alguien dice que su reposo es Jesús, si no guarda el día de reposo, si no reposa de sus obras como Dios de las suyas, está cayendo en un ejemplo de desobediencia. Pero los hijos de Israel cometieron un error al contrario. ¿Por qué lo digo? Porque está escrito en Isaías capítulo 1 versículo 13, Dios le dijo a Israel en los días de ese profeta, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios aborrecía los sábados que ofrecían los hijos de Israel. ¿Por qué razón? El versículo 15 nos contesta, y Dios mismo dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y dice Dios, ¿por qué? Dice, llenas están de sangre vuestras manos.
Según Dios, los hijos de Israel en esos días eran homicidas y guardaban tal vez muy estrictamente el sábado. ¿De qué sirve ceremonialmente guardar o obedecer ciertas normas cuando no descanso en el Maestro, cuando no descanso en Dios? No sirve. A Dios le fastidia el ceremonialismo cuando no hay una verdadera entrega y una verdadera unión a Dios. Y eso es lo que pasaba con Israel en aquellos días. Y repite algo muy similar en los días de Oseas, que no sé si son contemporáneos. En Oseas 2:11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Aquí también dice que Dios haría cesar las festividades de Israel. ¿Por qué? Porque iba a hacer cesar sus días de reposo, sus lunas nuevas. ¿Por qué? El versículo 13 de allí mismo, Oseas 2, dice: y la castigaré, hablando de la iglesia israelita, como una mujer, dice: y la castigaré por los días en que incensaron a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ah, mis hermanos, mis amigos, a Dios no le interesa que un hombre o una mujer guarde un día si no reposa, si no guarda esa comunión íntima, bonita, si no va a Jesús para descansar, si no se descansa en Jesús. Guardar un día no tiene mucha validez, pero si se descansa en Jesús, guardar el día ahora tiene validez. Pero si alguien dice que no necesita guardar un día, debe reconocer que la Biblia está diciendo que es un ejemplo de desobediencia si no entramos en ese reposo completo. Entonces, amigos y hermanos, meditemos en lo que dice la Escritura. Escrito está, así está dicho, y cada quien es libre de tomar decisiones. Dios nos hizo así. Dios te da sabiduría y entendimiento para que escojas lo mejor. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y yo, voluntariamente, decido ponerme de parte de Dios. ¿Y tú qué harás? Yo voy por el escrito está. Espero que hagas lo mismo. No por mí, sino por ti. Dios te bendiga.